regreso en Informe 16 y como le habíamos anunciado ya en el set, nuestra entrevista central con Pepe Abreu, presidente del SENO. ¿Cómo está, don Pepe? Saludar a nuestra amiga Ana Jiménez y Anida Vargas y encantado de participar en Informe 16. Bueno, como cariñosamente lo conoce toda la República Dominicana, Pepe, ¿verdad que sí? Hay que comenzar, obviamente, hablando de la resolución emitida en esta semana por el Ministerio de Trabajo. ¿Qué opina de esta prohibición que hace el Ministerio de Trabajo a los empleadores para que no revisen el buró crediticio de aquellos que quieran emplear? Es una intención loable, buena, y que nosotros inclusive saludamos. El tema muchas veces, para no engañarnos, está en la parte práctica de esa acción. Por lo siguiente, hay trabajadores que se quejan de que ese buró de crédito es utilizado para rechazar posibles contrataciones de trabajadores. Eso es inadecuado, porque el trabajador debe medirse por su capacidad intelectual, su capacidad técnica, su destreza, su cumplimiento de las labores, su dedicación al trabajo que hace, no por un tema referido a que tenga o no un crédito sólido, porque muchas veces hay personas que se ven involucradas en temas de dañarle el crédito hasta por servirle de garante a alguien, o por una factura equivocada, o por un tema de carácter telefónico que queda inclusive inconcluso, pero no necesariamente son personas que son malapagas o tienen como medio de vida engañar o estafar. Entonces, por eso es negativo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la práctica con el tema del ministerio? Es lo siguiente: ningún empleador le dice por escrito a nadie que lo rechaza porque tiene deuda, ¿entiendes? O porque debe mucho, o porque tiene... No, nadie dice eso. Cuando aquí han venido trabajadores a quejarse de ese tema y dicen, mire, no me emplearon en tal sitio, identifican a la empresa. Y yo creo que me rechazaron porque yo tengo una deuda y aparezco en sigla o en data crédito, una cosa de esa. Ahora, cuando se pregunta, ¿usted tiene por escrito eso? No. Fue una comunicación, fue verbalmente que me lo dijeron. O yo sospecho que eso existe, pero en realidad no tienen prueba concreta de que la empresa lo ha rechazado por eso. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Este tipo de empresas que se ha creado, como así, la data crédito, otras que se han creado, son empresas que se han creado sin regulación de nadie. Nadie los mandó a ellos a hacer eso. El Congreso no legisló para eso. Eso son empresas creadas por el propio sector privado para poder seguir a la persona y garantizar inclusive que nadie le haga un fraude, que nadie se quede con deuda y que el castigo entonces esté dado por la imposibilidad de conseguir empleo. ¿Era adecuada esa práctica, Pepe? Esa práctica no es adecuada de parte de las empresas, porque ocurre que yo me he encontrado con técnicos capacitados que trabajan en una determinada rama y que son personas que saben hacer bien un trabajo en ese aspecto. Pero, como en una empresa de ellos, inclusive quedaron con una deuda, una empresa específica quedan con una deuda, esa empresa comunica a la demás empresa cuando esa persona requiere recomendación, que hubo deuda de esas personas que quedaron contactadas, ¿verdad? Y que no fueron saldadas en esa empresa de la que salió, o una deuda con otra empresa que pudo hacer, y esa empresa se contacta de que en realidad esa persona no hizo el saldo correspondiente. Entonces, por eso lo mantienen muchas veces a alguien dando vueltas, no consiguiendo empleo, y muchas veces esa persona se pregunta, ¿verdad? Si yo no consigo empleo, ¿cómo podré honrar la deuda que tengo? Es decir, no podré honrarla nunca, a lo mejor, porque si no tengo entrada, no tengo empleo, etcétera, etcétera, lo que va a hacer es la deuda permanecer. Entonces, por eso nosotros decimos que la práctica no es apropiada, pero no podemos engañarnos pensando que basta con esa resolución del Ministerio de Trabajo para corregir esa acción. No, hay que poner la cosa en su lugar. A la gente que se dedica, por ejemplo,
a usar el crédito para estafar, usar el crédito para engañar, es una cuestión distinta, pero no a un trabajador que sencillamente, de una manera u otra, toma un crédito, no puede honrarlo o sirve de garante a alguien que toma un crédito y que después no lo cubre y entonces termina el garante cargando con una responsabilidad que le es ajena. Nos gustaría saber, don Pepe, si existen otros mecanismos, otros procedimientos para depurar a esa persona o discriminar a esas personas cuando van a buscar empleo, a buscar trabajo y tienen algún problema crediticio. Es interesante tu pregunta porque ahora mismo se está discutiendo el Código Laboral, ustedes saben. Y una de las discusiones más largas que nosotros tuvimos con los empresarios fue por el tema de la propaganda discriminatoria en las ofertas de empleo. Y inclusive no nos pusimos de acuerdo. Y es de los puntos pendientes todavía en discusión. Porque tú sabes que aquí hay muchos problemas con el tema de la edad. Es decir, dicen que la persona debe tener entre 18, por ejemplo, y 30 años, o entre 18 y 25 años. Entonces, nosotros le decíamos a los empresarios, mire, eso, aunque usted lo practique, no lo debe poner en una oferta, porque es una propaganda negativa, discriminatoria. Si se presentan 3 personas, 4 personas, ¿verdad?, en un momento determinado a una oferta laboral, y usted quiere contratar la más joven, bueno, usted contrata a la más joven, pero no lo ponga en la propaganda en que se plantea la necesidad de la empresa de esa contratación, porque eso es una forma de discriminar que se está usando en el país. Otra forma que se utiliza muchas veces es el tema de establecer piel clara, no clara. Ese tipo de planteamiento, ¿verdad?, en una oferta también resulta discriminatoria y puede ser sujeto inclusive de demanda de la persona. Otra forma de discriminación está dada también por el tema de las enfermedades. Hay una enfermedad que es VIH-Sida. Hay una ley que protege a la persona afectada por esa pandemia a que puedan tener acceso a los trabajos. Ocurre que muchas veces las empresas, cuando se enteran, ¿verdad?, que alguien está afectado a esa enfermedad, porque en un análisis de sangre resultó que era así, entonces las empresas tienden a no contratarlo. Nunca dicen que es por eso, sencillamente no lo contratan, pero uno sabe que se debe a esa afección. Bueno, a propósito de este tema, que ya los empresarios se han negado a abordarlo abiertamente y han dicho que será llevada la discusión a lo que es el diálogo tripartito con relación a la modificación del Código Laboral. Ya hace varios meses que esas discusiones iniciaron. ¿Qué ha pasado que no ha permitido que se haya llegado a un acuerdo todavía con relación a la modificación del Código Laboral? Es importante decir que el código es una lucha de intereses. Y es una lucha de intereses fuerte, no cualquier lucha, es fuerte. Fuerte porque el empresario anda buscando disminuir conquistas y los trabajadores estamos buscando la parte sindical o mantener la existente o aumentar las actuales. Entonces, como hay esa lucha de intereses, es muy difícil que nosotros podamos arribar a un acuerdo que sea fácil. Ahora, en la última reunión, acordamos que las partes identificaran los temas del código que más le interesan modificar. Los empresarios van a identificar cuáles son los contenidos que ellos quieren modificar. Nosotros vamos a hacer lo mismo. El gobierno va a hacer lo mismo. Entonces, de la otra semana en adelante, nos vamos a juntar para definir esos puntos y ver a qué podemos llegar en la próxima ronda de diálogo que se están llevando a cabo 2 veces a la semana. Ojalá que ya de esta última acción que estamos haciendo pueda salir algo valedero, pero la verdad es que no siento demasiado optimismo porque uno sabe lo que los empresarios buscan y nosotros también estamos seguros de lo que buscamos. Y ambas partes son en muchos elementos esenciales muy contradictorias. ¿Es cierto, don Pepe, que el actual código afecta el desarrollo de las empresas? Yo cuando dicen eso, siempre me acojo
a las propias estadísticas gubernamentales y empresariales, se estableció que República Dominicana, después de Panamá, es el país que más inversión extranjera ha traído en el hemisferio nuestro. Si hay entonces un país que es capaz de competir con un país que como Panamá en ese sentido es élite, hay que entender que entonces no es cierto que el código es un impedimento, por un asunto que, claro, un inversionista lo primero que hace en un país cuando va a invertir es pedir un informe a sus asesores de las leyes vigentes en ese país, en el campo laboral, en el campo de la seguridad social y otros asuntos. Y cuando ve los resultados de esas leyes, entonces es que decide, ¿verdad?, si ese país le procede o no a hacer una inversión. Entonces, la gente que invierte en el país, si es el segundo país más alto en inversión, han estado satisfechos de las leyes laborales nuestras y de las leyes que existen en otros niveles. A propósito de eso, ¿cuáles son los factores que entiende que han permitido que en los últimos años se haya incrementado lo que es el empleo informal en el país? Se ha implementado y ha aumentado esa tendencia, ¿verdad?, de la informalidad por un asunto que es claro. Nadie en la República Dominicana, ninguno de los gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos, tiene políticas claras sobre empleo. El empresariado tampoco plantea políticas claras sobre empleo. El empresariado lo que hace es acudir en muchos casos a procedimientos tecnológicos que desplacen mano de obra o a procedimientos que conviertan a los trabajadores muchas veces en trabajadores polivalentes que pueden hacer uno solo más de una función con el objeto de ahorrar contrataciones. Contra la tecnología uno no puede luchar. Pero la tecnología es algo que si tú declaras que te opones a ella, lo que te van a decir que está en la edad de piedra y que es un planteamiento absurdo e imposible de practicar. Por tanto, la tecnología va a continuar acompañando siempre al desarrollo de la humanidad. El único que está en este momento sustituyendo y creando empleo en República Dominicana es la economía informal. Ese es el gobierno que está creando empleo en el país. No es ni el gobierno central, ni mucho menos el poder económico. Es la economía informal. Si se quiere regular la economía informal, vamos a aplicar las leyes vigentes y vamos a actuar en consecuencia, sabiéndose que eso no es un fenómeno dominicano, es un fenómeno latinoamericano, centroamericano muy especialmente, que solo se corrige con políticas sociales dedicadas a rescatar esa franja tan importante de la economía y además con acciones de los ministerios que le corresponde actuar. Sería bueno conocer, Pepe, si todavía los empresarios están condicionando lo que es hacer efectivo un incremento salarial, por lo menos al salario mínimo, hasta que se llegue a un acuerdo en la modificación al Código Laboral. Ellos no lo declaran de manera oficial en una mesa, pero en esas conversaciones informales o mandaderos, lobistas, ¿verdad?, que se utilizan para acercarse a las partes cuando hay esas negociaciones. Uno de los planteamientos que los empresarios han hecho es que si se quiere, por ejemplo, un aumento salarial importante, ¿verdad?, en el país, los sindicatos deben acceder primero a aceptar las modificaciones al Código Laboral, especialmente el tema cesantía, que es uno de los temas que más le interesa al empresariado, porque como ustedes saben, prácticamente la cesantía en República Dominicana es el ahorro que tienen los trabajadores para acumular y garantizar que cuando se retiren del empleo, pues tengan determinada protección económica. Entonces los empresarios, como dicen que es una carga grande supuestamente para la empresa, una carga laboral grande, entonces ellos entienden que nosotros debemos cambiar un aumento salarial por el tema de la cesantía. Y nosotros decimos que esos dos partes de la negociación son totalmente distintas y que una cosa es el salario que se discute, por ejemplo, en el Comité Nacional de Salarios a nivel de solo los salarios mínimos y que es un asunto coyuntural, y otra cosa es la cesantía, que es abarcativa de todos los trabajadores, desde un conserje
que esté limpiando pisos, hasta un gerente que esté en la más alta cumbre de una empresa, son afectados por la cesantía. Y es importante saber, don Pepe, ¿por qué no se ha producido un aumento salarial a los trabajadores si se acordó que sería el año pasado que se produciría ese reajuste? Está la convocatoria del comité de salario, ya se hizo, el 14 fuimos a esa reunión, los empresarios alegaron primeramente que no estaban listos para discutir porque ellos estaban en una transición de mando, un cambio de mando, ¿verdad? En la dirección de Copardón, que es la institución designada de los empresarios para discutir con nosotros. En segundo lugar, dijeron que ellos no tenían conciencia de la motivación que llevó al Comité Nacional de Salario a convocar a revisión de tarifas antes de los 2 años. Ellos quieren que se extienda el tema de la discusión a julio, porque consideran que permitir que se revise antes de los 2 años es que ellos entonces sean, como se dice, derrotados en su visión de que los salarios deben revisarse cada 2 años, no antes de los 2 años. Nosotros decimos que el Comité Nacional de Salario convocó, que va a convocar de nuevo en los próximos días, según el anuncio que se nos ha hecho, que los empresarios deben nombrar sus representantes, vocales y voceros, y que debemos comenzar la discusión. Hemos planteado además que cualquier acuerdo a que se llegue con los salarios tenga carácter retroactivo al inicio de la discusión. Para nosotros el inicio de la discusión parte de enero, que fue cuando se hizo la primera convocatoria. ¿Cuándo cree usted que los trabajadores podrían ya tener ese tan esperado aumento salarial? Pensamos nosotros que estos meses son cruciales y que ese 30% que nosotros hemos estado proponiendo a las tarifas mínimas en revisión, que es la de la gran empresa, mediana, pequeña, guardianes privados y trabajo de campo, porque hay otras tarifas que se discuten aparte, como zona franca, hotelería, construcción, etcétera. Entonces, nosotros pensamos que si la convocatoria del comité se hiciera, por ejemplo, para la semana venidera, e iniciásemos la discusión en ese tiempo, de seguro que habría una solución antes de julio, que en mayo, más tardar, abril, podríamos estar llegando a un acuerdo definitivo. Nosotros, como vemos la actitud empresarial, para el 18 precisamente de este mes, hemos organizado una protesta que estará partiendo de la torre empresarial, se trasladará al Ministerio de Trabajo y seguirá ese proceso hasta que los empresarios de manera definitiva entiendan lo que tú estás diciendo, que ese tema del salario, cuando uno habla con la gente, lo siente, el anhelo de recibirlo, por un asunto que, claro, productos grabados por ITEVI fueron aumentados y mantenidos en un 18% de gravamen. La revisión salarial se hace necesaria en el sector privado y es más, yendo más lejos, se hace necesario en el sector público, se hace necesario para los pensionados, los jubilados, los policías, etcétera, que anhelan precisamente una revisión que le permita hacer frente a un costo de la vida que se ha mantenido evidentemente alto. Bueno, agradecerle a Pepe Abreu por esta conversación que nos ha permitido en esta semana. Gracias por el tiempo que nos concedió. Bueno, encantado de participar, esperando que esta participación sirva para esclarecer puntos que para los trabajadores y trabajadoras del país tienen y requieren mucha importancia. Muchísimas gracias, don Pepe. Finalizó Informe 16, Danielsa. Así es, será hasta la próxima semana, día de San Valentín. Así mismo es. La invitación a los amigos televidentes para que nos sintonicen la próxima semana. Bye, bye.